Bueno, chicos, buenas noches de nuevo. Disculpen, de antemano disculpen la demora. Vamos a hacer todo lo que es conceptos rentables de hematología. Mi nombre es Pedro Gabriel Quispe López y vamos a empezar con los tópicos más selectos. Bueno, cuando empezamos a tocar un poco lo que es anemia ferropénica, vamos a tocar un poco lo que es la etiología. Y cuando hablamos de etiología, primero tenemos que tener en cuenta lo más frecuente. Y lo más frecuente a nivel mundial siempre va a ser la disminución de aporte de hierro. Ya la disminución de aporte de hierro, como ven acá. La disminución de aporte de hierro, la disminución de absorción es importante, la deficiencia congénita de transferrina y el incremento de pérdidas de hierro. Bien, cuando hablamos de anemia, en general, ¿no? Una hemoglobina menos de 12 y en gestantes menos de 11 miligramos. Perdón, gramos acá, me he confundido. Gramos, ¿no? General 11 y en gestantes menos de... Perdón, en general 12 y en gestantes menos de 11. Importante, vayamos acá un poco de la fisiopatología o el ciclo en sí de todo lo que es el ciclo del metabolismo del hierro. Esta imagen es muy bonita porque nos va a hablar exactamente cómo es que se produce esto. Mira, toda la dieta está dado en una forma oxidada, ¿no? El, el hierro férrico, ¿no? El hierro férrico. Entonces este hierro férrico, al unirse con la vitamina C, va a ser ferroso. La forma en la cual nosotros absorbemos el hierro es en la forma ferrosa, con la valencia 2, ¿no? Con la valencia 2. Importante, en los tejidos es muy importante recordar que vamos a tener tanto moléculas para transporte y moléculas de reserva. Cuando hablamos de moléculas de reserva o proteínas de reserva, tenemos la ferritina como principal fuente importante. Ferritina, ¿no? Ferritina. Y esta ferritina que tiene una cualidad, que la ferritina va a reducir y lo que va a hacer es un hierro férrico, ¿no? Un hierro férrico. Entonces, acuérdense bien que el hierro férrico es la forma de absorción, o perdón, la forma de reserva. Y la ferritina tiene una acción directa para reducir este hierro, ¿Ok? Acuérdate, el hierro ferroso es el que se absorbe y el hierro férrico es el que está como reserva. Ya pasó la mucosa, ya se ha absorbido y tal vez no sea metabolizado por la ferritina y pasa al torrente sanguíneo. Para que en el torrente sanguíneo vaya la forma de transporte, que es la transferrina, vamos a necesitar principalmente que esté en forma férrica, que este hierro esté en forma férrica. Entonces, dos cosas importantes. Cuando nosotros hablamos de hierro, para que esté en modo de reserva y para que sea transportado, es la forma férrica. Punto 1. Punto 2. La ferritina es la forma de reserva, pero que reserva de tránsito, ya no es estable. Y la transferrina es la forma en la cual nosotros vamos a transportar el hierro. Ya. Esto es lo que les había mencionado. Este hierro ferroso, por la ferritina se va a convertir en la forma férrica. Y la forma férrica es la de almacén. Y va a pasar a todos los ciclos de metabolismo. Y también esta transferrina va a llevarlo a la médula ósea para la eritropoyesis, ¿no? Para la eritropoyesis. Una cosa importante. Vean acá. Este hierro ferroso pasa a hierro férrico. ¿Por qué? ¿Qué enzima? Ceruloplasmina. Ceruloplasmina es la que va a permitir la reducción de este hierro a la forma hierro ferroso a la forma férrica. Ceruloplasmina. Para que sea una forma de transporte, ¿no? La transferrina. Bien, vayamos a los síntomas. Habíamos mencionado que la hemoglobina tiene que ser menos de 12, en las gestantes menos de 11, ¿no? Menos de 11. Tenemos síntomas. Y tenemos síntomas inespecíficos y síntomas específicos. Síntomas inespecíficos lo asociamos al número o al valor del hematocrito. En este caso, un hematocrito menos de 30%, lo que nos va a dar es una clínica característica, una clínica general de fatiga, pobre tolerancia al ejercicio. No vamos a poder diagnosticar una forma de anemia ferropénica en las etapas tempranas, ¿no? Pero un hematocrito menos de 25%, o sea, más o menos entre 8 y 9 de hemoglobina, más o menos ya vas a tener taquicardia, palpitaciones, disnea, esfuerzo y palidez,
¿no? Palidez. Pero si te preguntaran síntomas específicos, tenemos las uñas quebradizas, las uñas en forma de cuchara o coiloniquia y la pica, ¿no? Esa necesidad que tienen los niños de consumir tierra, ¿no? Tierra, por la falta de hierro. Entonces, en síntomas. Tal vez no es algo muy específico que vamos a encontrar, ¿no? Una cosa importante que siempre se pregunta, el síndrome de Plummer-Robinson. El síndrome de Plummer-Robinson se caracteriza por, 1, glositis, quelitis, disfagia, membranas esofágicas, asociado ¿a qué? A pacientes con anemia ferropénica. Entonces acuérdate de ese cuadro clínico. Tienes un paciente con anemia ferropénica, pero que tiene disfagia, ¿no? Tiene disfagia. ¿Por qué? Por membranas esofágicas, como ven acá. Membranas esofágicas. ¿Qué más va a tener? Glositis, quelitis. Síndrome de Plummer-Robinson. Síndrome de Plummer-Robinson. Un factor de riesgo ¿para qué? Para que desarrolle en el futuro un cáncer de células escamosas, ¿no? Síndrome de Plummer-Robinson está asociado a anemia ferropénica más membranas esofágicas, que va a tener disfagia por estas membranas, ¿no? Pero a la larga te puede llevar a un cáncer de células escamosas de esófago, ¿no? Cáncer de células escamosas de esófago. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la anemia ferropénica? Importante. ¿Qué es lo que tenemos acá? Cuando tú le pides un hemograma, ¿qué es lo que vas a buscar? Vas a buscar las constantes corpusculares. Cuando tú tienes unas constantes corpusculares, ¿qué es lo que vamos a diagnosticar? Un paciente con glóbulos rojos pequeños. Glóbulos rojos pequeños. ¿Por qué? Por una disminución de la tasa de metabolismo de la ferritina, ¿no? Entonces, tienes un BCM menos de 80, un HCM. Este BCM menos de 80 nos habla de un componente microcítico, ¿no? Este HCM menos de 26 nos habla de un componente hipocrómico. Al ser un trastorno en el desarrollo de la misma hemoglobina, ¿qué esperamos en los reticulocitos que estén disminuidos? Es una característica de la anemia ferropénica, que los reticulocitos estén disminuidos. Vayámonos a otro contexto. Tienes un paciente con anemia hipocrómica microcítica, pero con reticulocitos incrementados. ¿En qué patología piensas? Entonces, cuando tienes anemias microcíticas, te fijas en los reticulocitos. Si es regenerativa es ferropénica, pero si es regenerativa, te pones a pensar en otra patología, una hemoglobinopatía. Por ejemplo, talasemia, ¿no? Talasemia. Ese paciente tiene microcítica hipocrómica, pero con incremento de reticulocitos. Es una anemia hemolítica regenerativa. Ya, 2 diagnósticos diferenciales de anemia ferropénica. Vayamos al otro lado. ¿Cómo hacemos el diagnóstico en sí? ¿Cuál es el gol estándar o cuál es la prueba con mayor fidelidad? Mira acá, la ferritina. Una ferritina, el valor normal es entre 10 y 200. Otros dicen entre 20 y 200. Pero que te digan que la ferritina está disminuida, ya te orienta el diagnóstico de anemia ferropénica, ¿no? Ferritina menos de 10 miligramos, disminuida. Transferrina. La transferrina y la saturación de transferrina debe estar disminuida, porque recuerda que es la forma en la cual se transporta. Si tú tienes menos hierro, también vas a tener menos transferrina, ¿no? Menos transferrina. Pero es un punto importante acá. A veces te pueden decir, la capacidad de concentración de transferrina es cuánto hierro está llevando tu transferrina. Si tu hierro está disminuido y tu transferrina está en un valor normal, ¿qué esperas tener? Tener mayor cantidad de concentración de transferrina. ¿Eso qué quiere decir? Que esta transferrina va a tener mayor capacidad de absorber o de unirse a este hierro, ¿no? Entonces, la transferrina disminuye, pero la capacidad de concentración de transferrina se incrementa. Este es importante, este dato es importante, porque a veces te ponen solo estos dos y te pueden poner este más, capacidad de concentración de transferrina, y te ponen elevado. Algo que me he olvidado poner acá es la saturación de transferrina. Es el porcentaje de hierro unido a la transferrina, y este también debe estar disminuido, ¿no? Como dice acá, saturación de transferrina disminuido. Entonces acuérdate, la capacidad de concentración de transferrina está incrementado. El valor normal para una capacidad de concentración de transferrina es del 2/3. 2/3. Ya. Otra cosa importante, algo que no se pregunta mucho, pero que es importante tenerlo en cuenta. Esta es una enfermedad regenerativa. No todos los glóbulos rojos van a sufrir la misma patología en la lámina periférica. Entonces vamos a tener unos normocitos y vamos a tener unos microcitos. Entonces, ¿cómo se mide esto? El índice de anisocitosis. ¿Qué es la anisocitosis? Es la diferencia del tamaño entre los glóbulos rojos. Entonces, en una anemia ferropénica vas a tener glóbulos rojos que son microcíticos y glóbulos rojos que son normocíticos, porque no todos se afectan. Entonces, tu RDW o tu índice de anisocitosis está incrementado. Entonces, ¿te acuerdas?
dos cosas que te disminuyen, ferritina y transferrina, y dos cosas que se incrementa, capacidad de concentración de transferrina y el índice de anisocitosis. Bien, ya tienes tu diagnóstico etiológico de anemia ferropénica. Bien, vayamos acá. Tratamiento. ¿Cómo hacemos el tratamiento? En pacientes adultos, sulfato ferroso de 100 a 200 microgramos por ml. Desde 100 a 200 microgramos por ml. ¿Pero qué es esto? Hierro elemental, no el hierro, las tabletas, ¿no? Nos vienen de 300. ¿Pero cuánto es el hierro elemental de esas tabletas? 60. Entonces, para que tú tengas una dosis, le vas a tener que dar 2 tabletas, ¿no? 2 tabletas. Sulfato ferroso, la dosis de 100 a 200. Importante, ¿cuándo damos hierro parenteral? Hierro parenteral lo vamos a dar, 1, en enfermedad renal crónica, mala absorción e intolerancia oral. Enfermedad renal crónica, mala absorción, intolerancia oral. Preguntas de examen, tal vez acá vienen muchas preguntas de examen. ¿En cuánto tiempo se normaliza la anemia? 2 a 3 meses de iniciado el tratamiento. El inicio de la normalización de anemia, ¿en cuánto tiempo se cumple la normalización de anemia? 2 a 3 meses del inicio del tratamiento de anemia. ¿En cuánto tiempo normalizamos los depósitos? Entre 4 a 6 meses, ¿ya? Punto importante. Primero normalizamos la anemia, ¿ya? Primero normalizamos la anemia de 2 a 3 meses. Pero nos vamos a demorar el doble, lo multiplicamos por 2, ¿ya? Lo multiplicamos por 2 para la normalización de depósitos. O sea, llévense este concepto, claro. Digamos, ponemos un solo valor. Normalización de anemia a los 3 meses, ¿ya? La anemia a los 3 meses. Pero la normalización de depósitos a los 6 meses, ya, a los 6 meses. O sea, necesitas el doble de tiempo para normalizar los depósitos. No basta con que tú normalices la anemia, tienes que normalizar los depósitos de ferropenia, porque puede haber ferropenia sin anemia. Y es importante el hierro, por el concepto en pediatría, por ejemplo, en niños, por el desarrollo del sistema nervioso. Es muy importante la anemia. El hierro. Normalización de reticulocitos, ¿ya? ¿Cuándo normalizan los reticulocitos? De 8 a 10 días post tratamiento. De 8 a 10 días. Pregunta de residentado. Ya, pregunta de residentado. ¿En cuánto tiempo normalizan los reticulocitos? En 8 a 10 días. Ojo, importante. Quiero que se acuerden de este. Este valor de normalización de reticulocitos es en adulto, porque hay otra normalización de reticulocitos en niños. Y en los niños entre el cuarto y quinto día. Ya, en los niños es entre cuarto y quinto día. Pero quiero que te lleves esto. Después de la primera semana, para los adultos, se normalizan frecuentemente los reticulocitos. 8 a 10 días. Ya, eso es en cuanto a la anemia ferropénica. Acuérdate de la etiología, la disminución de aporte de hierro, ¿no? Disminución de absorción. Ahora, incremento de pérdidas de hierro, tal vez es algo que me he olvidado de ponerlo. Bueno, lo hemos pasado muy rápido. El incremento de pérdida de hierro en mujeres es por pérdidas ginecológicas. En este caso, menstruación. Y en varones es sangrado, hemorragia digestiva alta. Si tienes un paciente anciano con anemia ferropénica, tienes que hacerle un examen, un cribado. En este caso, tienes que hacerle un cribado del tracto gastrointestinal, le pedirás una endoscopia para buscar cáncer endocrino. Perdón, cáncer gástrico. Cáncer gástrico en este caso. Cáncer gástrico. Bien. Vayamos a lo siguiente. Anemia megaloblástica. Tenemos dos formas de desarrollo de anemia megaloblástica. Una etiología por deficiencia de vitamina B12 y otra etiología por deficiencia de ácido fólico. Cuando hablamos de deficiencia de vitamina B12, la forma más frecuente siempre va a ser disminución del aporte de vitamina B12. Pero tenemos que cuando hablamos de etiología de la vitamina D, deficiencia de vitamina B12, vamos a tener otras formas de presentación, otras etiologías asociadas. 1. Disminución de la absorción. Si tú tienes un paciente con disminución del factor intrínseco, este factor intrínseco no va a permitir que una absorción adecuada de la vitamina B12. Entonces, pacientes con ausencia de factor intrínseco tienen anemia megaloblástica o deficiencia de vitamina B12. Afectación del hilo terminal, ¿no? El hilo terminal. Y bacterias o parásitos. Un parásito muy frecuentemente preguntado, Diphyllobotrium latum. Vayamos al mecanismo de producción de esta anemia. El consumo de B12 es de origen predominantemente animal. Todos los alimentos de origen animal tienen vitamina B12, a diferencia de los vegetales. Ya los vegetales no tienen. Y si tienen una pequeña cantidad, pero en unos pequeños alimentos. Pero es importante consumir carne. Esta vitamina B12 va a llegar hasta el estómago. Y en el estómago va a ser mezclada con los jugos gástricos. ¿Y qué es lo que va a pasar? Importante. Dentro del estómago se va a unir una molécula
aptocorrina. Importante, chicos. Dentro del estómago se une a la aptocorrina. Ya, a la aptocorrina. Cuando pasa por el tubo gastrointestinal hacia el duodeno, ya con los jugos duodenales o intestinales, acá ya se metaboliza la aptocorrina y es acá donde se une al factor intrínseco. Entonces tiene dos vías, ¿no? Uno es la aptocorrina a nivel del estómago y otros en el duodeno con el factor intrínseco. Ahora, ¿dónde se produce el factor intrínseco? Por las células parietales, ¿no? Por las células parietales. Secretan ácido clorhídrico y factor intrínseco. Ácido clorhídrico y factor intrínseco. Entonces el factor intrínseco nos va a ayudar a la absorción. ¿Pero dónde se va a unir? En el duodeno. ¿Pero con qué molécula se une en el estómago? Con la aptocorrina. Ya. Entonces una vez que la vitamina B12 se ha unido con el factor intrínseco, llega, ¿no? Pasa por el metabolismo. ¿Para qué? Para evitar que este se degrade, que se consuma por las bacterias que están dentro del tubo gastrointestinal. Dentro del tubo gastrointestinal, ¿dónde se absorbe mayormente? En el ilion. Entonces, acá se une por los receptores de cubilina en el ilio y va a ser absorbido hacia el torrente sanguíneo. Importante. ¿Por qué es importante la vitamina B12? Dos mecanismos que te va a producir. Uno va a ser la producción de glóbulos rojos y otro va a ser en la mielinización. Ya, en la mielinización. Dos cosas, acuérdate. La vitamina B12 te ayuda a los glóbulos rojos y a la mielinización. Pacientes con clínica de deficiencia de vitamina B12, ¿qué van a tener? Importante. Anemia. ¿Qué tipo de anemia? ¿O qué clínica van a tener estos pacientes? Palidez, anemia megaloblástica. ¿Qué va a ser? Un BCM mayor de 100. ¿No? Un BCM mayor de 100. Volumen corpuscular medio mayor de 100. Una anemia macrocítica. ¿Qué más va a tener? Ictericia leve. Y también va a tener manifestaciones gastrointestinales. Este paciente con deficiencia de vitamina B12 también tiene una alteración en el metabolismo de la mielinización. Entonces, en la mielinización, ¿qué te va a causar? Te va a causar clínica neurológica. Por ejemplo, primero, ¿qué te va a causar? Deficiencia subaguda combinada, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Una neuropatía, una lesión medular. ¿Cómo se manifiesta esto? Predominantemente te va a producir alteración del fascículo posterior, gracilis y cuneatos. ¿Qué tienen o qué sensan o qué tipo de sensibilidad tienen estos fascículos? Tienen propiocepción y sensibilidad vibratoria, sensibilidad vibratoria y propiocepción. Entonces, estos pacientes van a tener alteración de la sensibilidad vibratoria y la propiocepción como clínica. Neuropatía periférica. Acuérdate que tiene estos pacientes con deficiencia de vitamina B12 tienen alteración en el metabolismo y esta alteración en el metabolismo, la deficiencia, lo que va a hacer es una disminución de la producción de mielina. Entonces esto también te puede causar neuropatía periférica. Pero acuérdate, ¿dónde afecta predominantemente? En los cordones posteriores. Entonces vas a tener alteración de la sensibilidad vibratoria y propioceptiva. Cosa importante, si es que tú no lo tratas este paciente con vitamina B12, a largo plazo va a ser demencia. Vayamos al otro lado. En la etiología por deficiencia de ácido fólico es la más frecuente. Algo importante que me había olvidado poner acá. ¿En cuánto tiempo se va a desarrollar una anemia megaloblástica por deficiencia de vitamina B12? Más o menos 2 a 3 años por la reserva de vitamina B12. Pero si tú tienes una deficiencia de ácido fólico, desde el evento desencadenante va a pasar entre 3 a 4 meses para que tú desarrolles clínica por anemia en el caso de la deficiencia de ácido fólico. ¿Cuál es la causa más frecuente? Disminución de aporte de ácido fólico. Otros mecanismos otros agentes etiológicos que vamos a encontrar, el alcoholismo, importante. Todo paciente alcohólico tiene un incremento, macrocitosis, por deficiencia de ácido fólico. ¿Qué fármacos disminuyen la absorción? Anticonvulsivantes, ¿ya? Esos anticonvulsivantes, por ejemplo, fenitoína, ácido valproico, barbitúricos, disminuyen la absorción. Fármacos antagonistas, trimetopin. El embarazo y algo importante, el recambio celular. Vamos a ver más adelante por qué esto es importante, el recambio celular. Bien, acá, la forma activa del folato es el tetrahidrofolato o ácido folínico. ¿Por qué enzima? Dihidrofolato reductasa. Entonces, si tú eliminas este dihidrofolato reductasa,
tú inhibes el dihidrofolato reductasa, no vas a tener este metabolismo activo. Y este metabolismo activo lo que va a hacer al final es producir timidilato sintetasa. Sintasa, perdón. Ese timidilato es un componente importante para la fabricación del ADN. Entonces, si tú no tienes estos productos del metabolismo de ácido fólico, tú vas a tener una alteración en el desarrollo de ADN. Ahora, importante, ¿por qué se produce la deficiencia de vitamina B12? También te produce anemia megaloblástica, porque la vitamina B12 necesita de un componente de homocisteína para trasladarlo en metionina. Esta homocisteína sirve como cofactor para la metionina sintetasa. Entonces esta metionina sintetasa va a ayudar a este tetrahidrofolato para que se convierta, ¿no? Y vaya a las vías finales para que sea timidilato, porque es un componente importante del ADN. Vamos a ver más adelante por qué eso es importante. Acuérdense de esto, metionina y homocisteína. ¿Por qué es importante? Bien, la clínica de un paciente con deficiencia de ácido fólico va a ser igual. Anemia, palidez, anemia megaloblástica y ictericia leve. Pero también tiene manifestaciones gastrointestinales, glositis de Hunter, ¿no? Glositis de Hunter. Y acá también va a tener. Pero ¿qué es lo importante? Que quiero que se lleve que la anemia megaloblástica por deficiencia de vitamina B12 tiene alteración neurológica, disminución de la sensibilidad de vibración y propioceptiva asociada. En cambio, el ácido fólico no. El ácido fólico solo tiene la anemia megaloblástica y las manifestaciones gastrointestinales, glositis de Hunter, keilitis. Algo importante también que no se olviden, chicos, la deficiencia de vitamina B12 demora más o menos entre 2 a 3 años en producirse, una evolución muy larga. A diferencia del ácido fólico, por eso es la más frecuente, el ácido fólico, porque se desarrolla entre 3 a 4 meses. Bien, vayamos a lo siguiente. El diagnóstico. El diagnóstico es importante. Bien, vayamos acá. Lámina periférica. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Primero, glóbulos rojos macrocíticos. Vean acá, el tamaño de en relación a Macrocitosis. Un BCM más de 100 macrocíticos. Punto importante, te pueden poner solo esto: neutrófilos hipersegmentados. Lo normal que un neutrófilo tenga entre 3 a 5 lóbulos, pero ven acá: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Neutrófilos hipersegmentados, ¿ya? Lo normal es que tenga de 3 a 5, pero tiene 7. Tenemos un neutrófilo hipersegmentado. ¿Qué vamos a tener en la médula ósea? Hipercelular con cambios megaloblásticos, ¿no? Y en el bioquímico, ¿qué es lo que podemos encontrar? Incremento de LDH y bilirrubina indirecta. Algo importante, el incremento de LDH y bilirrubina indirecta no es tan elevado como otras patologías que vamos a ver más adelante. Este incremento de LDH o bilirrubina indirecta es leve. ¿Por qué? Porque recuerda que estos glóbulos rojos son grandes, son macrocíticos. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a haber una hemólisis extramedular, pero no es tan, intramedular. Ya es por eso que el incremento de LDH y bilirrubina indirecta no es tan marcado como una hemólisis extramedular, como en el vaso. En el vaso, si tú tienes una hemólisis, va a ser más marcada. Vamos a ver más adelante cómo es que se produce esta hemólisis. Pero acuérdense, la anemia megaloblástica tiene una hemólisis intramedular. Por eso es que no es tan marcado este incremento de LDH. La bilirrubina indirecta tiene una elevación leve. Nos acuérdate de la lámina periférica: macrocitosis, neutrófilos hipersegmentados, glóbulos rojos nucleados en este caso, ¿no? El tratamiento de la deficiencia de vitamina B12. ¿Cómo vamos a tratar el tratamiento? Primero, en vitamina B12, tratar la causa subyacente. Vamos a dar después vitamina B12 intramuscular oral a dosis altas. Preguntas de examen: ¿en cuánto tiempo se normalizan los reticulocitos? 4 a 5 días. Esto puede ser preguntado en los exámenes, chicos, así que hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Cuánto tiempo era la anemia? En la anemia ferropénica, de 8 a 10 días. En la anemia megaloblástica es más temprana, es de 4 a 5 días. Ojo, el dato que les di hace rato era de los adultos. En los niños es distinto. ¿Ya? Normalización de depósitos en la anemia por deficiencia de vitamina B12 entre 1 a 1.5 meses. ¿Ya? El tratamiento de ácido fólico, ¿ya? Le vas a dar ácido fólico por vía oral, ¿ya? Importante. Ácido folínico. ¿Se acuerdan cuando habíamos mencionado un poco de la dihidrofolato reductasa? ¿Por qué
que metabolizaba para generar un ácido fólico activo, es el tetrahidrofolato o ácido folínico. Este ácido folínico ya tiene ya es la forma activa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú tienes un paciente que tenga que esté recibiendo trimetoprim o metotrexate, estos fármacos tienen una alteración en la vía de la folato reductasa. Entonces, si tú le vas a dar ácido fólico, no vas a ayudar en nada. En esos pacientes con uso de trimetoprim, sulfametoxazol o metotrexate como fármacos antagonistas, en ellos es mejor darle ácido folínico, que es la forma activa. Es la forma activa. Se van a dar cuenta, por ejemplo, en varios esquemas quimioterapéuticos hablan de ácido folínico. Entonces, acuérdate, usualmente los fármacos antineoplásicos lo que inhiben es estas vías, ¿no? Entonces, el ácido folínico se da porque es la forma activa y nos va a ayudar mejor en la deficiencia en la anemia megaloblástica por deficiencia de ácido fólico. Y algo muy importante en esta parte: administración de ácido fólico en todo proceso hemolítico crónico. ¿Se acuerdan acá que hablábamos de recambio celular? Esto disminuye el ácido fólico. Entonces, todo paciente que tenga un proceso hemolítico crónico necesita que se le dé ácido fólico. ¿Qué procesos hemolíticos crónicos podemos tener? Uno, por ejemplo, anemia por células falciformes, ¿no? Anemia por células falciformes es un problema crónico que te va a producir. Otro que también te puede producir anemia megaloblástica, pero por este contexto de hemólisis crónica, la talasemia o las anemias o las enzimopatías o las alteraciones de membrana. Vamos a ver más adelante. Entonces, acuérdate, el ácido fólico se administra a esos pacientes con cuadros hemolíticos crónicos. Estos cuadros hemolíticos crónicos lo que van a hacer es depletar nuestro ácido fólico. ¿Ya? Nuestro ácido fólico. Entonces, lo importante del ácido de la anemia megaloblástica. Acuérdate la diferencia clínica, acuérdate cómo es el diagnóstico, cómo es la clínica, y acuérdate esto: glóbulos segmentados, neutrófilos hipersegmentados, cómo es la médula ósea, cómo es el incremento. Es importante, y eso ya te va a ayudar al diagnóstico. Y las preguntas de acá, por ejemplo, de tratamiento, van a salir con esto. Bien, chicos, entonces vayamos a lo siguiente. Acá, me he olvidado. ¿Cómo hacemos el diagnóstico sérico? Esto no me salió. Bien, ¿cómo diferenciamos bioquímicamente una deficiencia de ácido fólico por una deficiencia de vitamina B12? Importante. Chicos, lo más importante que vas a encontrar siempre va a ser una deficiencia o disminución de la vitamina que estás dosando, ácido fólico o vitamina B12. Pero ven acá. Acá. La vitamina B12 lo que hacía es tomar la homocisteína como cofactor y metabolizarla en metionina. Ya, metionina. Vean acá, la vitamina B12. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué? Porque si tú tienes una deficiencia de vitamina B12, lo que vas a hacer es un incremento de los dos metabolitos. Ya, de los dos metabolitos. Tanto homocisteína como ácido metilmalónico. Esto dosado en sangre. Si tú quieres demostrar anemia megaloblástica, le pides el test de Schilling, ¿no? Que te va a medir la deficiencia por vitamina B12. Ya, vitamina B12. Pero ¿qué es lo que es importante acá? En la forma sérica, si tú quieres buscar anemia o deficiencia de vitamina B12, incremento de homocisteína, ácido metilmalónico. Vayamos al otro lado, ácido fólico. ¿Cómo vas a tener tu cuadro bioquímico en el ácido fólico? Disminuido. Y vas a tener incremento de homocisteína, solo de homocisteína. Entonces acá hay otro cuadro de diferencial, o una forma de diferenciar anemia por deficiencia de vitamina B12 de deficiencia de ácido fólico. Acuérdate esto: incremento de homocisteína e incremento ácido metilmalónico. A diferencia del ácido fólico, que solo incrementa homocisteína. Acuérdate eso también. Muy importante, ¿ya? Eso te pregunta bastante lo que es el MIR, en lo que es los exámenes para el UCML, para Estados Unidos. Acá no se ha visto mucho, pero pueden preguntarte. Es importante que tengas este dato, porque a veces te ponen estos datos solo. Te ponen un cuadro en general, y te pueden preguntar esto, ¿no? Acuérdate, el incremento, deficiencia por vitamina B12, incremento de estos dos productos: homocisteína y ácido metilmalónico. Y el fólico, solo homocisteína. ¿Por qué? Porque encontrábamos acá, ¿no? Esta vitamina B12 utilizaba como cofactor la homocisteína y la transformaba en metionina. Entonces, si tú vas a tener deficiencia por anemia
por deficiencia por vitamina B12 vas a tener incremento de estos dos metabolitos, homocisteína y ácido metilmalónico. Y en el fólico solo homocisteína, porque continúa el ciclo en la vitamina B12. Eso es en cuanto a anemia megaloblástica, chicos. Vayamos al siguiente caso. Anemia hemolítica autoinmune. Cuando te hablan de anemia hemolítica, es importante que tener los conceptos claros básicos. La triada clínica que te hablan de una anemia hemolítica son anemia, ictericia y esplenomegalia, tres cosas importantes. Pero los signos bioquímicos o los signos biológicos, se puede decir, de una anemia hemolítica es el incremento del LDH, el incremento de bilirrubina, pero a predominio indirecto, la disminución de aptoglobina y la disminución de hemopexina. Vamos a tener dos formas de hemólisis, intravascular y hemólisis extravascular. Cuando hablamos de hemólisis intravascular, hablamos de una hemólisis por defecto o por afección del mismo glóbulo rojo. Es por eso que en estos casos la aptoglobina está más disminuida en las hemólisis intravasculares. Otra cosa importante, hemoglobinuria. Si te preguntan cuál es el signo clínico que te habla de hemólisis intravascular, la hemoglobinuria es la más característica. La hemoglobinuria, pregunta de salud. Y el mecanismo por el cual se produce la hemólisis intravascular es, ya te dije, un defecto en el mismo glóbulo rojo y otro por acción del complemento. Pero la hemólisis extravascular está realizada por el vaso. Y no tiene esa característica de la hemoglobinuria. Tiene los signos clínicos, pero no tiene hemoglobinuria. Otra característica que tiene es que está mediada por anticuerpos. Ya. Entonces ya sabemos diagnosticar una anemia hemolítica. Acuérdate esto. Anemia, ictericia, esplenomegalia. Solo tener esos tres datos clínicos, porque más adelante cuando veamos otros cuadros clínicos nos vamos a dar cuenta de que hay varias patologías que te parecen iguales, pero que no son iguales porque van a tener unas características que nos van a orientar el diagnóstico. Uno, por ejemplo, si tienes un paciente con anemia, ictericia, esplenomegalia y te habla de incremento del LDH, incremento de bilirrubina indirecta o disminución de aptoglobina, ya tú te orientas a una hemólisis, ¿no? Y si te hablan, este paciente con anemia, ictericia, esplenomegalia tiene una disminución marcada de la aptoglobina, pero tiene hemoglobinuria, cuando te hablan de hemoglobinuria ya tú tienes que asociarlo a hemólisis intravascular. Ya es la más específica, hemoglobinuria. Siempre que te hablen hemoglobinuria, piensa de frente, hemólisis intravascular. Pues si no te hablan de hemoglobinuria, hablamos de hemólisis extravascular. Vayamos a lo siguiente. Toda anemia hemolítica necesita una prueba. ¿Cómo sabemos que es una anemia hemolítica? Que sea con US positivo. Una prueba con US positivo. Importante, tenemos dos formas clínicas, anticuerpos calientes y anticuerpos fríos. Cuando hablamos de anticuerpos calientes está mediado por inmunoglobulina, pero en este caso, ¿qué inmunoglobulina? Inmunoglobulina G. Inmunoglobulina G, ¿ya? Inmunoglobulina G. La forma más frecuente de presentación de las anemias hemolíticas idiopáticas, por anticuerpos calientes es la forma idiopática. Cuando te hablan de síndromes linfoproliferativos que te pueden hablar, podemos encontrar las leucemias. ¿Pero qué leucemia? La leucemia linfoide crónica. Ya acuérdate eso, leucemia linfoide crónica. Otra forma, si te hablan de las formas primarias de anticuerpos calientes es la idiopática. Pero si te hablan de la forma, ¿cuál es la forma más frecuente de las anemia hemolítica por anticuerpo caliente? Tenemos también formas autoinmunes. Entonces a la cabeza que vas a tener el lupus eritematoso sistémico, ¿ya? Es la forma más frecuente de las formas secundarias, ¿ya? Entonces, en cuanto a la forma primaria, tenemos la idiopática. Pero dentro de todas las formas secundarias, él es a la cabeza. Otra etiología que también puede tener los tumores, los anticuerpos calientes son timoma, cáncer de ovario o drogas. ¿Cuál es el tratamiento de elección en pacientes con anticuerpos calientes? Anemia hemolítica por anticuerpos calientes. 1. El tratamiento, corticoides. Estos responden bien a los corticoides. También podemos darle inmunoglobulinas, inmunosupresores, rituximab. Importante, esplenectomía. Hay veces en los cuales estos eventos o estos cuadros clínicos son transitorios. Pero si estos cuadros clínicos se presenten en una persona o un paciente mayor de 6 años, podrías indicarles esplenectomía siempre y cuando tú
corticoide no haya funcionado, tus inmunoglobulinas no hayan funcionado, ahí ya piensas en esplenectomía. ¿Ya? Entonces acuérdate bien, los anticuerpos calientes están mediados por IgG. La forma más frecuente es la idiopática. También tenemos síndromes linfoproliferativos. A la cabeza, leucemia linfoide crónica. Enfermedades autoinmunes, acuérdate de LES, la artritis reumatoidea. Tumores sólidos solamente pueden producir timoma y cáncer de ovario y drogas. Cuando hablamos de anticuerpos fríos, es una patología con CUNS positivo. Pero ¿qué anticuerpo está mediado predominantemente? Está mediado por inmunoglobulina M. ¿Qué más? Complemento. ¿Qué complemento? C3. La forma clínica, la etiología que podemos encontrar en esos pacientes es a la cabeza, idiopática. Síndromes linfoproliferativos. ¿Qué síndromes linfoproliferativos podemos tener? Las gamapatías monoclonales. Pero quiero que se lleven algo importante. Las formas infecciosas también te producen anticuerpos fríos. Mononucleosis infecciosa por virus Epstein-Barr también puede llegarte a producir anemia hemolítica por anticuerpos fríos. Mononucleosis infecciosa y una enfermedad Mycoplasma pneumoniae. Acuérdate que en las neumonías atípicas hay una forma frecuente. ¿Y cuál es la forma más frecuente de las neumonías? O la etiología más frecuente es el Mycoplasma pneumoniae. Entonces, si te hablan de neumonías atípicas, a la cabeza el micoplasma. Pero el micoplasma tiene unas características importantes. Una de ellas es que el cultivo tiene forma de huevo, ¿no? Uno importante. Dos, otra cosa importante. El micoplasma se asocia a una neumonía atípica con ¿qué? Anemia hemolítica por anticuerpos fríos. Entonces acuérdate, ese paciente que tiene neumonía atípica más anemia hemolítica por anticuerpos fríos, hasta sentir un micoplasma. Otra cosa que también te pueden decir, que tenga un paciente con anemia hemolítica, con neumonía atípica y que tenga meningitis bulosa. Es inflamación del tímpano. Otro cuadro clínico que también te hablan de micoplasma, por ejemplo, es un paciente que tenga neumonía atípica y que tenga exantema o rash. Entonces son tres formas asociadas a la neumonía atípica por micoplasma. Anemia hemolítica por anticuerpo frío. Meningitis bulosa en micoplasma. Y otra forma es el exantema o rash que pueda producir el micoplasma. Tres cosas, ¿no? Hay más, ¿no? Pero son las tres más representativas. El tratamiento de los anticuerpos fríos es evitar o tratar la causa. Pero ¿qué es importante? Evitar el frío. Por ejemplo, si tú a este paciente tiene una hemoglobina en 6 o en 5 y necesita transfusión, tienes que ser muy cuidadoso cuando tú vas a dar la transfusión de paquete globular. Entonces tienes que calentar esos paquetes globulares, evitar el frío. Inmunoglobulinas. Vean acá, no tiene respuesta a corticoides y no es esplenectomía. ¿Por qué es anticuerpo? Porque estas patologías por anticuerpos fríos, anemia hemolítica por anticuerpos fríos, usualmente tienen un cuadro de fondo. Entonces, ¿qué es lo que te dicen las recomendaciones? Trata el cuadro de fondo. Si es un linfoproliferativo por una gamapatía monoclonal, en este caso, trata esta gamapatía monoclonal y se va a resolver la anemia hemolítica por anticuerpos fríos. Lo siguiente, mononucleosis infecciosa. Ya, trata la mononucleosis, ¿no? O evalúala. Y acuérdate que la mononucleosis infecciosa es un cuadro que es autolimitado. Entonces, no le vas a dar corticoides a este paciente, tienes que evaluar en la evolución. Si tienes un paciente, por ejemplo, que está con anemia severa, pensarás primero en transfundirlo, ¿no? Antes de darle intentar otros tratamientos. Pero acuérdate, en la anemia por anticuerpos fríos, primero trata la causa de fondo y no hay respuesta a los corticoides, no está indicado la esplenectomía. ¿Por qué? Porque esos anticuerpos fríos usualmente son una hemólisis intravascular, ¿no? Entonces no está mediado por el vaso. ¿Para qué le vas a sacar el vaso si la hemólisis es intravascular? Entonces no tiene sentido, chicos. Entonces en estos casos, acuérdate, el anticuerpo frío no respuesta a corticoides y no está indicado la esplenectomía. Y acuérdate de las causas de fondo, tienes que tratarlas. Eso es en cuanto a anemia hemolítica autoinmune. Vayamos a la anemia hemolítica congénita. Si te hablan de la anemia hemolítica, ¿cuál es la forma más frecuente? La esferocitosis hereditaria. ¿Por qué es la forma más frecuente? Porque esta forma de transmisión es autosómica dominante. Es una de las pocas que tienen esta transmisión, esta herencia. Autosómica dominante. ¿Cuál es la etiología más frecuentemente asociada? Hay un defecto en el armazón, en el citoplasma, en el armazón, en el anclaje
los microtúbulos o el citoesqueleto con la membrana celular. Entonces, ¿cuál es la molécula más asociada a la cabeza? Anquirina, ya, anquirina. ¿En cuánto es el porcentaje? 50%, ya 50%. Hay otra proteína que también puede estar afectada y asociada a esferocitosis hereditaria, pero en un 25%, la proteína en banda 3, ya, proteína en banda 3. Y otra es la espectrina, ya, el alfa espectrina. Tres cosas, pero acuérdate, la forma más frecuente o la etiología más frecuente es la deficiencia de anquirina, en un 50%. ¿Cuál es la clínica que vas a tener en estos pacientes? Importante. Los pacientes van a tener anemia del recién nacido, pero esta anemia no se presenta al inicio, ¿ya? Se presenta entre los 6 meses y los 12 meses, ¿ya? A la anemia del recién nacido no es tan característica la anemia del recién nacido, ¿ya? La anemia de presentación es más frecuente entre los 6 y 12 meses. También puede tener hiperesplenismo. ¿Por qué? Porque es una hemólisis secundaria. Una secundaria, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta esferocitosis lo que va a hacer es disminuir la capacidad de plegarse por los espacios, por los capilares, ¿ya? Por los capilares. Entonces, si tú tienes esta alteración de la esferocitosis hereditaria, de este glóbulo rojo, este esferocito, lo que va a hacer es tendencia a hemolizar, pero ¿dónde? En el vaso principalmente. Por eso tienes hiperesplenismo. Acuérdate que este paciente con hiperesplenismo tiene incremento, o este hemólisis tiene incremento de bilirrubina indirecta. ¿Eso qué va a hacer? Como daño crónico. Vas a tener más bilirrubina indirecta en tu hígado, en la vía biliar, lo que vas a generar es una litesis biliar. Entonces, una forma frecuente de presentación en pacientes jóvenes, niños, con litiasis, tienes que tener a la cabeza esto, ¿no? Patologías, anemias hemolíticas congénitas a la cabeza. Y crisis hemolíticas. ¿Qué es importante, chicos? Y eso es lo más importante, es un dato clínico importante. Esta anemia de recién nacido no es tan característica, pero ¿cuándo va a ser característica? Cuando haya crisis hemolítica por procesos, acá me he puesto, no es hemolíticos, es infecciosos, ¿ya? Procesos infecciosos. Entonces, la esferocitosis hereditaria se va a presentar predominantemente en un paciente niño y va a generar una crisis hemolítica. ¿En qué contexto? Un proceso infeccioso. Vamos a ver por qué es importante esto en diferencia de otras patologías. Ya, tú tienes un paciente con anemia en los niños, ¿no? 5 o 6 meses con anemia, pero tiene incremento de bilirrubina indirecta. ¿Cómo esperas el laboratorio en estos niños? 1. Incremento de reticulocitos. ¿Por qué? Porque esto es una anemia hemolítica. Entonces, lo que tú tienes que hacer es, como estás hemolizando mucho, tienes que incrementar la producción de glóbulos rojos. La hemoglobina puede estar entre 6 y 10, ¿no? Un valor para anemia, ¿no? Entre 6 y 10, variable. Acuérdate esto, procesos infecciosos te van a desencadenar crisis hemolítica. ¿Cómo estará el BCM? El BCM puede estar normal o disminuido. Y esto es importante, chicos. Eso es lo más importante, tal vez, una característica clínica del laboratorio, el HCM. El HCM está muy incrementado. ¿Por qué? Mira, este es un eritrocito normal. El tamaño normal, más o menos 7 micras. No, 7 micras más o menos. Pero ¿qué es lo que pasa en la esferocitosis? Pierdes cantidad de membrana. Entonces, este glóbulo rojo va a ser más pequeño. Tal vez el tamaño o el diámetro va a ser de 3 a 5 o más pequeño. Al ser más pequeño, solo estás perdiendo tamaño o volumen. No estás perdiendo concentración de hemoglobina. Entonces, si tú tienes menor volumen y tienes una concentración de hemoglobina igual, ¿cómo esperas tu hemoglobina corpuscular? ¿O cómo esperas tu concentración de hemoglobina? Muy incrementada. Entonces, es la característica de la anemia hemolítica por esferocitosis hereditaria. Tal vez uno de los más frecuentes, una de las más características. Tienes un paciente con anemia hemolítica en el recién nacido. Tal vez te dicen solo anemia hemolítica en el recién nacido. Puede ser muchas patologías, pero si te hablan esto, HCM o concentración de hemoglobina incrementada o muy incrementada, acuérdate de la esferocitosis. Este valor sobre todo, acuérdate el HCM muy incrementado. Otro punto importante que tienes que acordarte es que genera crisis hemolíticas por procesos infecciosos. Si te preguntan cómo es el diagnóstico, cómo se hace el diagnóstico en la esferocitosis hereditaria, en la confirmación, ¿qué utilizamos? Utilizamos el famoso test de fragilidad osmolar. El test de fragilidad osmolar es la forma en la cual vamos a hacer la confirmación del diagnóstico de esferocitosis hereditaria. Tratamiento. Si tienes una hemoglobina muy baja, menos de 7, entonces
lo transfundes, ¿no? Lo puedes transfundir. Esplenectomía. ¿Qué esperas de la esplenectomía? Importante, la esplenectomía no se puede hacer en menores de 6 años. Es por eso que, importante, si tienes un paciente con esferocitosis hereditaria, al menos este paciente debe tener 6 años, ¿ya? 6 años. Al menos este paciente debe tener 6 años. 6 años. Importante. Y el folato, acuérdate de cuando avanzamos... cuando avanzamos a anemia megaloblástica, ¿no? Anemia megaloblástica. ¿Por qué dábamos folato? Esos pacientes tienen un recambio celular y van a consumir folato de una mayor cantidad. Entonces es importante administrar folato a estos pacientes con esferocitosis o hemólisis crónicas. Vayamos al otro lado. Deficiencia de glutamato, de glucosa 6-fosfato. Ya, entonces tenemos acá, lo que habíamos tratado es una membranopatía, una alteración en la membrana. Y a este lado vamos a ver unas cuantas patologías de alteración enzimática. Vayamos acá, deficiencia de glucosa 6-fosfato. La deficiencia de glucosa 6-fosfato está ligada al cromosoma X. Si te preguntan cuál es la enzimopatía o la anemia hemolítica congénita por alteración enzimática más frecuente, la deficiencia de glucosa 6-fosfato está ligada al cromosoma X. ¿Esta cuál es la característica? Es una anemia hemolítica episódica. Más frecuentemente se presenta así. Anemia hemolítica episódica. Y anemia no esferocítica crónica. Lo que tú vas a buscar en estos pacientes, digamos, si te van a hablar de una lámina periférica, no vas a encontrar esferocitos acá. Solo glóbulos rojos normales. Pero ¿qué es importante en la clínica? Y eso es la diferencia a la anemia por esferocitosis hereditaria. Tú tienes un paciente con deficiencia de glucosa 6-fosfato. Cuando tú le vas a dar o le vas a dar un fármaco, un alimento oxidante, va a generar un cuadro hemolítico, una hemólisis. Acuérdate esto, un oxidante, por ejemplo, las habas, o el trimetoprim sulfametostasor, varios medicamentos que son oxidantes, te van a generar un cuadro hemolítico en la glucosa 6-fosfato, es decir, en la deficiencia por glucosa 6-fosfato, deshidrogenasa. Entonces, después de esto, tú vas a tener una rápida caída de la hemoglobina y hemoglobinuria. Pero ¿qué es importante de esto, chicos? Que se acuerden esto acá: infección de un fármaco oxidante, infección de un fármaco oxidante, o una infección. Esto nos orienta más a una deficiencia de glucosa 6-fosfato que una esferocitosis. Acuérdate, en la esferocitosis solo tienes unas crisis hemolíticas desencadenadas por procesos infecciosos. Ya tienes ese paciente con deficiencia de glucosa 6-fosfato. ¿Qué te orienta a que sea una anemia por una enzimopatía por deficiencia de glucosa 6-fosfato? Uno, a la cabeza, anemia, heptoglobina saturada, eso quiere decir que está disminuida, porque la libre está disminuida, hemoglobina libre y hemoglobinuria. Pero ¿qué es lo importante? La deficiencia de glucosa 6-fosfato es esto: cuerpos de Heinz, ¿ya? Cuerpos de Heinz. Cuando te hablen de cuerpos de Heinz, esto es algo patognomónico de la anemia por deficiencia de glucosa 6-fosfato. Entonces, una forma en la cual una descripción patognomónica es los cuerpos de Heinz, ¿no? Los cuerpos de Heinz. Otra cosa importante de la glucosa 6-fosfato es que te acuerdes que después de la ingestión de un oxidante o una infección va a generar este cuadro hemolítico. Deficiencia de piruvato quinasa es un autosómico recesivo. La clínica es similar: palidez, ictericia, esplenomegalia, incremento de reticulocitos, microcitosis elevada, policromatofilia. Este paciente es lo mismo, va a ser un cuadro clínico de hemólisis después de la infección de un oxidante o una infección. ¿Ya? Pero ¿qué es la diferencia? No tiene cuerpos de Heinz, ¿ya? Los cuerpos de Heinz son patognomónicos de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, deficiencia por glucosa 6-fosfato, pero no de la piruvato quinasa. En ambos pacientes, ¿qué es lo que tienes que hacer el tratamiento? Transfusiones si la hemoglobina está en la forma tienes una anemia severa, ¿no? Tienes una anemia severa. O evitar desencadenantes, en este caso evitar alimentos oxidantes o fármacos oxidantes. Entonces, de todas estas anemias hemolíticas congénitas, tienes que llevarte 3 cosas importantes. La esferocitosis es la más frecuente. Acá está asociado a procesos infecciosos. Crisis hemolíticas a procesos infecciosos. Acuérdate de este HCM que está muy incrementado a la esferocitosis hereditaria. En la deficiencia de glucosa 6-fosfato es la forma más frecuente de enzimopatías. En forma general, la esferocitosis hereditaria es la más frecuente. En cuanto a la deficiencia de glucosa 6-fosfato, acuérdate, ingestión de un oxidante y la presencia de cuerpos de Heinz.
A diferencia de la piruvato quinasa, que no tiene cuerpos de Heinz, pero es el mismo cuadro clínico de la glucosa 6-fosfato, pero sin cuerpos de Heinz. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Primero tienes que detectar la deficiencia de esta enzima. En este caso, si no tiene, es por deficiencia de piruvato quinasa, acá buscarás la deficiencia de piruvato quinasa. Si es deficiencia de glucosa 6-fosfato, buscarás la deficiencia de glucosa 6-fosfato. Eso es en cuanto a las anemias hemolíticas congénitas. Vayamos a la anemia falciforme. Tal vez es una de las más preguntadas. Bien, importante. ¿Cómo hacemos cuál es la definición, no? Es la forma de Os que tienen estos glóbulos rojos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se da esto? Una sustitución en la cadena beta. ¿En qué cadena? Beta. Beta de la hemoglobina. ¿Qué vamos a tener? La sustitución de ácido glutámico por valina. Ácido glutámico por valina. ¿En qué? En posición 6. Acuérdate de esto, porque fue pregunta de salud. Salud. ¿Esto qué va a hacer? Que esta hemoglobina sea una hemoglobina S. ¿Cuál es la característica de la hemoglobina S? Que esta se polimeriza cuando hay desoxigenación. ¿En qué eventos vamos a tener desoxigenación? Uno, hipoxia y otro, acidosis. Uno, hipoxia y acidosis. Entonces, cuando esta hemoglobina se libera del oxígeno, es cuando se va a polimerizar y va a generar estos famosos hematíes en forma de os, ¿no? En forma falciforme. Bien, cuando hablamos de anemia falciforme, tenemos dos formas. Rasgo de anemia falciforme cuando son heterocigotos y enfermedad por célula falciforme cuando son homocigotos. Ven acá. Esto acá, por ejemplo, es una hemoglobina SS, es la forma homocigota. El rasgo de anemia falciforme es una forma normal y una forma S, ¿no? Una forma normal y una forma S, de hemoglobina S. Entonces, esto lo que va a hacer es una atenuación del cuadro clínico. Tienes una hemoglobina normal, entonces el cuadro clínico no se va a presentar como un paciente con anemia falciforme o enfermedad de células falciformes. ¿Cuál es la clínica que tiene este paciente con rasgo de anemia falciforme? Un hemograma normal, no limitación de las actividades, ¿no? Ya. Complicaciones conocidas. Importante, ¿qué es lo que va a tener este paciente? Hematuria, y eso es importante, necrosis papilar. Si te preguntan un cuadro clínico, una complicación del rasgo de anemia falciforme, se asocia frecuentemente a necrosis papilar. Necrosis papilar. Puede tener hipostenuria, puede haber infartos esplénicos, rhabdomiólisis de esfuerzo. Rhabdomiólisis de esfuerzo. Importante, ¿cuándo se clínica el paciente con rasgo de anemia falciforme? Cuando tenga cuadros de hipoxia. Por ejemplo, te van a hablar de un paciente de raza negra, frecuentemente, de raza negra, pero que va a altura y genera un cuadro hemolítico. Eso es un rasgo de anemia falciforme. Vayamos a otro lado. La enfermedad por células falciformes, que es la forma más frecuente, es el 65%, ya lo que se presentan como hemoglobina por S en forma homocigota, puede tener varios cuadros clínicos. Desmenucemos cada uno de ellos. Puede haber síntomas agudos, una crisis de secuestro esplénico, en el cual va a haber una hemólisis en el cual va a haber un secuestro esplénico y un paciente con gran esplenomegalia. Otra forma es la crisis aplásica. ¿En qué contexto? Acuérdate que la infección por parvovirus puede generar crisis aplásica. ¿En quiénes? En pacientes con anemia falciforme. Acuérdate, infección por parvovirus. Infecciones que pueda tener los pacientes con anemia falciforme. Es importante recordar que la anemia falciforme lo que va a hacer una autoesplenia, una autólisis de la esplenia. Son asplénicos por una misma lesión de los glóbulos rojos con células falciformes, ¿no? Entonces, al tú no tener vaso, tú vas a tener una predisposición a infecciones por gérmenes capsulares. ¿Quiénes son esos? Por ejemplo, neumonía, neumococo, hemófilus, meningococo, ¿no? Que son capsulares. Entonces la neumonía es una infección frecuente. También estos pacientes pueden tener osteomielitis. ¿Cuál es el agente etiológico más frecuente de osteomielitis? Salmonela. Salmonela. Entonces, te pueden hablar de un cuadro clínico de un paciente que hace hemólisis en altura, o te pueden decir un cuadro clínico de un paciente que tiene crisis, que tenga una alteración hemolítica crónica, te pueden decir. No te van a dar más datos, pero que te hablan que tiene una osteomielitis y te preguntan cuál es el agente infeccioso más frecuente. La salmonela. Como segunda opción, Staphylococcus aureus, ¿no? Aureus. También estos pacientes pueden hacer sepsis, ya sepsis.
¿Cuál es el agente etiológico más frecuente de sepsis? Neumococo, el neumococo. Dos conceptos que quiero que se lleven de esta parte de infecciones por anemia falciforme. Las osteomielitis, la causa más común es la salmonela. La salmonela. Y la sepsis. En pacientes con anemia falciforme, el agente etiológico más frecuente es el neumococo. El neumococo. Y tal vez algo que te van a hablar en la mayor cantidad de preguntas es de los eventos vasoclusivos o eventos vasoclusivos, crisis vasoclusivas. Estos pacientes, estos niños, tienen anemia hemolítica crónica, pero ¿qué más va a estar asociado? Crisis vasoclusivas. Son episodios de dolor severo en extremidades y recurrentes. Eso es lo que te van a hablar, de un paciente que sufre dolor severo y recurrente asociado a un cuadro hemolítico crónico. Estamos ante una anemia por células falciformes, un síndrome de dolor agudo o síndrome torácico agudo, ¿no? Entonces, acuérdate que tienen cuadros vasoclusivos. Va a haber una lesión, puede haber una lesión tanto en el corazón, en los pulmones, en todo lugar, ¿no? En todo lugar. Priapismo, stroke. Una forma frecuente de pacientes con enfermedad cerebrovascular en pediatría es la anemia por células falciformes. Síntomas crónicos, dolor crónico que se puede presentar, ¿ya? Dolor crónico. Y asplenia, acuérdate esto, asplenia. Estos pacientes van con asplenia. Entonces, una forma de asociar es, acuérdate, los síntomas agudos te pueden hablar de una hemólisis crónica que hace infecciones, neumonías a repetición, osteomielitis o sepsis. Acuérdate el agente etiológico más frecuente de estos. Asociados también esos cuadros hemolíticos crónicos hay crisis vasoclusivas, síndrome de dolor agudo torácico, priapismo, stroke en esos pacientes. Y asplenia, importante, no te olvides de la asplenia. Y el rasgo de anemia falciforme, usualmente son pacientes sin clínica, pero cuando van a altura o tienen un cuadro desencadenante, van a hacer una crisis hemolítica, Acuérdate que el rasgo por anemia falciforme, la forma de presentación es la necrosis papilar, ¿ya? Necrosis papilar. Vayamos a lo siguiente. Lámina periférica. ¿Qué podemos encontrar en la lámina periférica? Células en anillo, ¿no? Células en anillo, lo que vemos acá marcado. Células en anillo. Poiquilocitosis, distintas formas de glóbulos rojos, ¿no? Distintas formas, glóbulos rojos, anemias en células falciformes, hipocromasia, sickle cells, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Sickle cells. Y esto, cuerpos de Howell-Joly. Cuerpos de Howell-Joly. ¿Qué son los cuerpos de Howell-Joly? Son glóbulos rojos con núcleo, ¿no? Nucleados. ¿En quiénes se presentan los cuerpos de Howell-Joly? Los cuerpos de Howell-Joly se presentan frecuentemente en pacientes sin vaso. Acuérdate que los pacientes con anemia por células falciformes usualmente tienen asplenia. Entonces, una forma de presentación frecuente son los cuerpos de Howell-Joly. El hemograma, vamos a tener un incremento de reticulocitos, anemia moderada leve, BCM normal. Si te preguntan cómo hacemos el diagnóstico, cuál es el gold estándar en la anemia por células falciformes, no es la lámina periférica, es la electroforesis de hemoglobina. ¿Qué es lo que vamos a buscar acá? Hemoglobina S que tenemos acá, hemoglobina S. Entonces, el gold estándar en todas las hemoglobinopatías, ya sea talasemia o esta anemia por células falciformes, es la electroforesis de hemoglobina. Pero si tienes un paciente, por ejemplo, eso lo puedes hacer con un rasgo talasémico, porque el diagnóstico no es tan fácil de hacer, ¿no? Pero en general, el cuadro clínico es tan característico que basta con una lámina periférica, ¿no? Pero si te preguntan el gold estándar o el patrón de oro, electroforesis de hemoglobina. Bueno, en cuanto al tratamiento, le vas a hacer este paciente necesita sí o sí inmunización. Profilaxis con penicilina en estos pacientes que tengan cuadros infecciosos. Acuérdate que la sepsis, la etiología más frecuente es el neumococo. Educación a la familia, suplemento de folato. Habíamos hablado de esto importante, que los pacientes con cuadros de recambio celular, hemólisis crónica, tienen que ir a suplemento de folato, control de dolor, monitorizar el riesgo de stroke y hidroxiuria. ¿Qué es lo que va a hacer la hidroxiuria? Importante. La hidroxiuria lo que te va a hacer es incrementar la hemoglobina fetal. ¿Qué característica tiene esta hemoglobina fetal? Acuérdate que la hemoglobina fetal tiene mayor afinidad por el oxígeno. Entonces, al tú tener mayor afinidad por el oxígeno, lo que vas a hacer es que evites estos cuadros de desacople del oxígeno. Entonces, esos glóbulos rojos ya no van a polimerarse, ¿no? Hacer esa polimerización de hemoglobina y generar esos
células en forma falciforme y genera crisis vasoclusivas. Entonces la hidroxiuria lo que busca es incremento de la hemoglobina fetal, hemoglobina fetal. Ya. Esto es en cuanto a anemia por células falciformes. Vayamos a leucemia. Vamos a hacerlo más rápidamente. La leucemia, cosa importante. Leucemia linfoblástica aguda es la neoplasia más frecuente en los niños, ¿ya? Neoplasia más frecuente en los niños. Leucemia linfoblástica aguda. ¿Cuál es la etiología? 1. A la cabeza siempre va a ser no identificable. Hay muchos factores de riesgo que se asocian al desarrollo de leucemia linfoblástica aguda. ¿Qué vamos a tener? Asociado a quimioterapia o radioterapia, síndrome de Down y ataxia telangiectasia. ¿Cómo es? Vayamos a la leucemia mieloide aguda. Leucemia mieloide aguda. En la forma linfoide, ¿qué es lo que vamos a tener? Linfocitos. Pero linfocitos o blastos de linfocitos. En la forma mieloide vamos a tener formas mieloides. Neutrófilos, eosinófilos, monocitos, ¿no? Monocitos, predominantemente. En la forma mieloide aguda, ¿cuál es la característica epidemiológica? Es la neoplasia más frecuente en adultos. Es la etiología más frecuente en adultos. En cuanto a etiología, también igual no identificable. Una cosa importante de la leucemia mieloide aguda y algo que quiero que se lleve. La leucemia mieloide aguda tiene un desorden hematológico de fondo. ¿Qué quiere decir? Que tiene una patología que predispone a leucemia mieloide aguda. Por ejemplo, leucemia mieloide crónica, síndrome mielodisplásico. Dos patologías. Leucemia mieloide crónica y síndrome mielodisplásico. Alquilantes. Como drogas que podemos tener es alquilantes, radiación ionizante, exposición a benceno. Ojo, el síndrome de Down puede generarte leucemia linfoblástica aguda o mieloide aguda. Y algo importante, la anemia de Fanconi. La anemia de Fanconi te va a generar leucemia mieloide aguda en contextos de anemia de Fanconi. Ya. Eso es lo más importante que se lleven en cuanto a la definición epidemiológica y la etiología. Acuérdate de esto, por ejemplo, este desorden hematológico de fondo en la leucemia mieloide aguda, leucemia mieloide crónica y síndrome mielodisplásico. En cuanto a la clínica, ¿qué te van a hablar? En cuanto a la clínica te van a hablar de, para ambos es inicio repentino de qué. Te van a hablar de un paciente que tiene anemia, que tiene trombocitopenia, que está, digamos, te puede decir un paciente que tiene anemia y que está haciendo con cuadros hemorrágicos, petequias, equimosis que vas a tener. Infecciones recurrentes. Y hepatosplenomegalia. Se podría decir que es como una tetrada, ¿no? Una tetrada. Pero acuérdate, anemia, trombocitopenia, infecciones frecuentes y hepatosplenomegalia. Bueno, en cuanto a las características clínicas que podemos tener distintas de la leucemia mieloide aguda, de la leucemia linfoide aguda, 1. Acuérdate de esto, quiero que se lleven esto. La leucemia linfoide aguda en niños usualmente hace linfadenopatía. Es la que más infiltra, Puede haber infiltración ósea y te puede generar dolor de huesos. O puede haber síndrome de vena cava superior. Algo importante, leucemia meningia. Importante, la leucemia linfoide aguda tiene una característica de penetrar la membrana, la barrera hematoencefálica. Entonces tiene una leucemia meningia. Y también puede tener lesiones o infiltración testicular, ¿no? A diferencia de la leucemia mieloide aguda frecuentemente se asocia principalmente a afectación cutánea. Leucemia cutis, por ejemplo, sarcoma mieloide nodular en la piel, ¿no? Hiperplasia gingival, subtipos M4, M5. Y signos de afectación del sistema nervioso central, pero no es una leucocitosis, no es una leucemia meningia. Y entonces, la leucemia linfoide aguda se caracteriza por linfadenopatía, es la que más infiltra. Linfadenopatía, infiltración ósea, infiltración del sistema nervioso y infiltración a lo que es a testículos, ¿no? A diferencia de la leucemia mieloide crónica, que usualmente hace leucemia cutis, hiperplasia gingival. Bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Ambos. Acuérdate de esto, más del 20% de blastos, ¿ya? Más del 20% en blastos. Tal vez una característica que te hace el diagnóstico diferencial entre linfoblástica aguda y mieloide aguda. Tal vez a veces la epidemiología no es tan característica. Entonces, ¿qué es lo que buscas? Le haces una citometría de flujos y lo que vas a encontrar es cúmulos de disociación. Esos leucocitos tienen estas características, ¿no? Esta característica, por ejemplo, CD10, CD19, CD20 más. Tiene 20 positivo, perdón. ¿Y qué más tiene este TDT positivo? Te van a hablar de este TDT. Si tiene TDT positivo o PAS positivo, esta es una leucemia linfoblástica aguda. En la leucemia mieloide aguda se asocia frecuentemente a mieloperoxidasa positivo, el CD13, CD33 y CD17.
no tiene TDT, no tiene PAS. No tiene PAS. Entonces, para leucemias en general, el diagnóstico, ¿cómo lo haces? Con más del 20% de blastos. Ya, más del 20% de blastos. ¿Cómo puedes diferenciar entre una amiloide aguda y linfoblástica aguda? Si no es la epidemiología, lo más frecuente o lo más característico puede ser esto, ¿no? El TDT positivo para la leucemia linfoblástica aguda o el PAS positivo y y la mieloperoxidasa positiva para la leucemia mieloide aguda, mieloperoxidasa. O bastones de Auber, te pueden decir, bastones de Auber, leucemia mieloide aguda. Acá un poco importante, la leucemia mieloide aguda tiene varias formas, una clasificación según el OMS. El M0 sin maduración mínimamente diferenciada de M1, M2 con maduración. Y esta acá es importante, quiero que se lleven, porque tal vez es la que más frecuentemente preguntan. La M3, la promielocítica hipergranular o hipogranular. ¿Qué característica tiene la M3? Importante, acuérdate esto, traslocación 15-17. ¿Qué te va a hacer esto? Genes PML y RARA. ¿Por qué es importante este M3 o promielocítica? Porque esta es la que se presenta con CIT, con coagulación intravascular diseminada. El M3 o promielocítica es la que se presenta con coagulación intravascular diseminada. M3. Otra cosa importante, que se va a tratar con ácido retinoico. Con ácido retinoico. Dos cosas importantes que quiero que te lleves del MP3. Esto de acá se asocia a CIT, coagulación intravascular diseminada, y se trata con ácido retinoico. Es la que más te pueden preguntar. La promielocítica, hipergranular, hipogranular. La 4 es la mielomonocítica, la 5 es la monoblástica, la 6 la eritroblástica y la 7 la megacarioblástica. Pero lo más importante quiero que se lleven es la M3. El M3, la promielocítica asociada a esa traslocación 15-17, el gen PML rara. ¿Cuál es la clínica? Que se asocia a coagulación intravascular diseminada. Coagulación intravascular diseminada. Bien. Vayamos al linfoma de Hodgkin. Linfoma de Hodgkin. Algo importante del linfoma de Hodgkin es que se caracteriza por estas células Rett-Steinberg. Rett-Steinberg. Cosa importante. La epidemiología que se va a dar en estos pacientes es en dos picos. Un pico que se presenta entre 25 y 30 años y el segundo pico en los 50 y 70 años. En los jóvenes, la forma más frecuente es la esclerosis nodular y la forma en los adultos es la celularidad mixta. Vayamos acá a las células de Rett-Steinberg. Son estas acá. ¿Cuáles son las características de las células de Rett-Steinberg? Las células de Rett-Steinberg son células gigantes, binucleadas, binucleadas, tiene dos núcleos. Y algo característico que tiene, CD15, CD30 positivo. Si se dan cuenta, esto es frecuente. Te pueden poner un caso clínico acá, CD15, CD30. Es lo más frecuente que quiero que se lleven en linfoma de Hodgkin. Linfoma de Hodgkin. Fondo inflamatorio. En el fondo inflamatorio, ¿qué quiere decir? Que puedes encontrar acá neutrófilos, puedes encontrar eosinófilos, puedes encontrar linfocitos, puedes encontrar macrófagos, ¿no? Monocitos, ¿no? Entonces puedes encontrar varios tipos de células alrededor de esto. Clínica, ¿qué vas a encontrar? Ojo, importante. ¿Cómo diferenciamos un Hodgkin de un no Hodgkin? Importante, la linfoadenopatía. La linfoadenopatía en el linfoma de Hodgkin es torácica, predominantemente. Es torácica, por encima del diafragma. La linfoadenopatía, ¿dónde se presenta frecuentemente? En la zona cervical, ¿ya? Zona cervical, axilar o inguinal. Importante. ¿Qué característica tiene el linfoma de Hodgkin? Que es una diseminación focal y continua, que va... Entonces, una disminución focal y continua. Puede haber una masa mediastínica, puede haber una masa mediastínica. Hemos mencionado que estos tumores son frecuentemente de diafragma para arriba. Esplenomegalia. Otra cosa importante que quiero que se lleven del linfoma de Hodgkin. El linfoma de Hodgkin tiene presencia de síntomas B. Más frecuentemente, ¿no? Más frecuentemente. Esos pacientes tienen más síntomas B. ¿Qué son los síntomas B? Tienes un paciente que con linfoma de Hodgkin que tenga sudoración nocturna, pérdida de peso más del 10% en los 6 meses y fiebre de 38 grados centígrados. Otra característica que te pueden hablar del linfoma de Hodgkin, la fiebre de Pell-Epstein. ¿En qué trata la fiebre de Pell-Epstein? Es una alternancia de fiebre. 1 a 2 semanas de fiebre con 1 a 2 semanas de periodo febril. Alternancia de periodos febriles y afebriles. Característico en qué enfermedad? Linfoma de Hodgkin. Otra cosa importante, dolor inducido por alcohol. Te pueden preguntar a un paciente con tumoraciones o ganglios que exacerban un dolor muy exacerbado por ingesta de alcohol. Y otra característica es el prurito. Entonces son tres claves o perlas clínicas que también te pueden decir del linfoma de Hodgkin. El linfoma de Hodgkin puede ser
linfocítico nodular, esclerosis nodular, depresión linfocitaria y celularidad mixta. Linfocítico nodular es la segunda forma más frecuente. El predominio linfocitario, ven acá, esa imagen, predominio linfocitario difuso, en esta parte de acá. Vayamos al otro lado, esclerosis nodular. La esclerosis nodular, como en forma general, es la más frecuente, general. Pero si te hablan en jóvenes, esclerosis nodular y adultos, celularidad mixta. Pero en general, en todos, esclerosis nodular es la más frecuente. ¿Qué vamos a encontrar? Células de Rett-Steinberg, vamos a encontrar linfocitos y vamos a encontrar fibrosis acá, fibrosis. Vayamos acá al siguiente, acá es celularidad mixta. ¿Qué vamos a encontrar en la celularidad mixta? Vamos a encontrar histiocitos, vamos a encontrar eosinófilos, células de Rett-Steinberg y menos cantidad de linfocitos. Y otra, depresión linfocitaria, eso está mal. Disminución de todo elemento celular. Ven acá, más fibrosis, no se observa ya. Como acá, ¿no? Los linfocitos acá, frecuentemente acá no, acá están más disminuidos. Algo importante que quiero que se lleven. Entre las formas clínicas, ¿cuáles son las formas con mejor pronóstico? El linfocítico nodular y esclerosis nodular. ¿Y cuáles son las de peor pronóstico? Celularidad mixta y depresión linfocitaria. Si te preguntan, ¿cuál es la de peor pronóstico? Depresión linfocitaria es la de peor pronóstico. ¿Cómo hacemos el estadiaje? Tanto el linfoma Hodgkin como el linfoma no Hodgkin se estadían con los estadios de Ann Arbor. Importante. ¿Cuál es el estadio 1? El estadio 1 es caracterizado por un ganglio o un grupo de ganglios. Como acá. El estadio 2, ¿qué te van a hablar del estadio 2? El estadio 2 te hablan de dos o más grupos nodales del mismo lado del diafragma. Ojo, dos grupos más, pero del mismo lado del diafragma. Acá tenemos uno y acá tenemos dos. Estadio 2, dos grupos ganglionares del mismo lado del diafragma. Estadio 3, ganglios a ambos lados del diafragma. Entonces el estadio 3, vean acá. El estadio 3, acá tienes una fase torácica y una fase abdominal. Estadio 3, ambos lados del diafragma. Y el estadio 4, compromiso extralinfático, ¿no? Este paciente que hace metástasis óseas o que ya está afectación hepática, no sé, es el estadio 4. Entonces, acuérdate, puede ser preguntado esta clasificación de Ann Arbor porque es un poco fácil de recordar. Acuérdate, el 1, un grupo ganglionar. El 2, dos grupos ganglionares, pero del mismo lado del diafragma. El 3, dos grupos ganglios, pero a ambos lados del diafragma, superior e inferior, supradiafragmáticos e infradiafragmáticos. Y el 4, compromiso extralinfático. Linfoma no Hodgkin. Una de las características del linfoma no Hodgkin es que no se caracteriza por células de Rett-Steinberg. ¿Cuáles son las características clínicas? Importante, afectación extralinfática. Afectación extralinfática. Algo importante. Usualmente el linfoma de Hodgkin, si se habían dado cuenta, son ganglios localizados, continuos, que tienen diseminación progresiva, ¿no? Contigua. En el caso del linfoma no Hodgkin, tiene adenopatías periféricas pero múltiples. Ahora, ¿qué es importante del linfoma no Hodgkin? También, algo importante, el linfoma no Hodgkin se afecta predominantemente debajo del diafragma. El linfoma de Hodgkin afectaba arriba del diafragma, pero el linfoma no Hodgkin afecta debajo del diafragma. Otra de las características que tiene infiltración a médula ósea, son los que pueden generar leucemias, ¿ya? Los linfomas de no Hodgkin son los que más leucemias hacen. Por ejemplo, expresión leucémica. Y presentación de paraproteínas. Los linfomas de no Hodgkin se asocian también a gamapatías monoclonales. Entonces, acuérdate, el linfoma de Hodgkin es predominantemente en ganglios, en sistema linfático. Pero el linfoma no Hodgkin es en ganglios y es extralinfático. Vamos a ver por qué es extralinfático. Adenopatías periféricas, también se asocian, importante. Infiltración hepática. Acuérdate, el linfoma no Hodgkin
afecta debajo del diafragma. No tiene células de Rett-Steinberg. No tiene células de Rett-Steinberg. Tenemos varias formas de linfoma no Hodgkin. Yo he sacado solo las más importantes, importantes. Linfoma difuso de células grandes. Si te preguntan cuál es la forma de presentación más frecuente del linfoma no Hodgkin, es el difuso de células grandes. Difuso de células grandes. Es la forma más frecuente en general, causada por mutaciones BCL2, BCL6, P53. ¿Ya? ¿Cuál es la forma de presentación frecuente? Acuérdate cuando avances o estudies la parte de VIH, cuando tienes un paciente con VIH con afectación o focalización, a la cabeza piensas en toxoplasmosis. Pues después, ¿en qué piensas? Linfoma. Entonces, ¿qué tipo de linfoma está asociado? Leucemia linfoma difuso de células grandes. Linfoma difuso de células grandes. Es la forma de presentación del linfoma primario cerebral. Entonces, este linfoma primario cerebral está asociado a Epstein-Barr, pero en pacientes, en un contexto de un paciente con SIDA. Paciente con SIDA. Te pueden preguntar cuál es la forma, el tipo de linfoma que se asocia al pacientes con VIH. En el linfoma primario cerebral, linfoma difuso de células grandes. Otra forma frecuente, linfoma folicular. El linfoma folicular es la forma más frecuente, pero de las formas con mejor pronóstico. Porque la evolución es lenta progresiva. Algo importante que te pueden preguntar. Este linfoma folicular tiene una translocación 14-18. Y bueno, la cadena pesada de inmunoglobulina que en el cromosoma 14. Pero ¿qué quiero que te lleves? El linfoma folicular es la forma más frecuente de las formas benignas. La patología centrocito... Bueno, ¿qué podemos encontrar en la patología centrocito nodular? Otra forma de linfoma no Hodgkin que podemos encontrar, y es algo que también te vas a acordar, leucemia de células marginales, extranodales, el famoso linfoma MALT. ¿A qué estaba asociado el linfoma MALT? Al Helicobacter pylori. Linfoma MALT es un linfoma no Hodgkin. Otro MALT no gástrico, tiroides y glándulas salivales. Bueno, entonces las características clínicas que vamos a encontrar es más frecuente en adultos y está asociado a enfermedades autoinmunes, síndrome de Sjögren y tiroiditis de Hashimoto. Cuando hablamos de tiroiditis de Hashimoto, decíamos que estaba asociado a un linfoma. ¿A qué tipo de linfoma? Al linfoma MALT. ¿Pero qué MALT? No gástrico. En cuanto al linfoma de células marginales. ¿Les acuerdan que el linfoma no Hodgkin no tiene células de Rett-Steinberg? Tiene afectación extralinfática. Tiene afectación extralinfática. Mira, este tiene linfoma primario cerebral. O puede tener linfoma en estómago, o linfoma en tiroides, o en glándulas salivales. Es el que expresa leucemias, ¿no? Leucemias o paraproteínas. Vayamos al final, chicos. Disculpen que me haya pasado de la hora. Mieloma múltiple. Es una neoplasia ¿pero en qué proliferación? Clonal de células plasmáticas. ¿Qué te van a hablar del cuadro clínico del mieloma múltiple? ¿Cómo es la presentación clínica? Te van a hablar de un paciente con dolor óseo. Te pueden hablar de un paciente con dolor óseo en espalda frecuentemente, con cuadros infecciosos, falla renal y anemia. Estamos ante un mieloma múltiple. En cuanto a qué otras características clínicas podemos encontrar, hipercalcemia, síndromes de hiperviscosidad. Por la hipercalcemia, ¿por qué? Porque hay una afectación de fracturas patológicas. ¿Por qué es importante esto? Porque estas fracturas patológicas en el mieloma múltiple lo que va a generar es metástasis, pero osteolíticas. Eso es lo que te genera es una hipercalcemia. Estos pacientes con mieloma múltiple usualmente hacen hipercalcemia. Síndrome de hiperviscosidad. Recuerda que estas células plasmáticas clonales van a generar mayor cantidad de proteínas. Entonces esa mayor cantidad de proteínas van a ser síndromes de hiperviscosidad. Complicación rara. Característica, visión borrosa, confusión, sangrado por mucosas. Síndromes de hiperviscosidad. Porque, ¿qué es lo que quiero que te lleves? Cuando te hablen de un caso clínico de un paciente con mieloma múltiple que tenga dolor óseo, infecciones. Puede ser microorganismos encapsulados, hemófilos, neumococo, falla renal y anemia, estamos ante un mieloma múltiple. ¿Cómo hacemos el diagnóstico del mieloma múltiple? Uno, importante, el criterio mayor. ¿Cuál era el criterio mayor en leucemias? Era mayor del 20% de blastos. ¿Cuál es el criterio mayor en lo que es mieloma múltiple? Es más del 10% de células plasmáticas en biopsia. Otros criterios menores que podemos encontrar, el famoso CRAP, el daño orgánico, calcio más de 11, insuficiencia renal, anemia menos de 10 gramos y lesiones óseas.
Otras formas que podemos encontrar, por ejemplo, puede ser más de 60%, pero ¿de qué? Células plasmáticas en médula ósea, o radio de cadena ligera más de 100 picogramos, o una lesión focal en imagen de resonancia magnética. Podemos hacer la citometría de flujo. Estas células plasmáticas grandes de acá, ¿qué característica tiene la citometría de flujo? Es este cúmulo de disociación, 38, 138, 38, 138. Otra cosa que también podemos pedirle a estos pacientes es una electroforesis en que electroforesis en orina. Electroforesis en orina. Eso es lo normal. Que sea predominantemente por hemoglobina. Perdón, por albúmina. Por albúmina. Albúmina. Entonces, tenemos un pico en albúmina. Es lo normal. Hay otras cadenas alfa 1, alfa 2, beta y gamma. Beta y gamma. ¿Qué es lo que pasa en el mieloma múltiple? ¿Cuáles son las unidades de las inmunoglobulinas? Es un componente de gamma globulina. Gamma globulina. En el mieloma múltiple tenemos un incremento de la producción de paraproteínas. Proteínas o anticuerpos, en este caso anormales. Entonces estos anticuerpos tienen una subunidad que es la subunidad gamma. Entonces vamos a encontrar en electroforesis en orina un pico monoclonal en la región en la subunidad gamma. En la subunidad gamma. Es en cuanto al diagnóstico. Entonces, no te olvides esta presentación del mieloma múltiple: dolor óseo, infecciones. El dolor óseo, ¿por qué? Por fracturas patológicas. Acuérdate de estas metástasis osteolíticas a nivel vertebral, costal o radiculopatías por estas fracturas patológicas. Infecciones, microorganismos encapsulados. Y esto, falla renal. Este paciente que te hablan de dolor óseo con falla renal más anemia, piensa en mieloma múltiple. Puede tener hipercalcemia, ya hemos mencionado, por las metástasis óseas. Y bueno, el criterio mayor, no te olvides, más de 10% de células plasmáticas en biopsia. ¿Y cómo son? Necesitamos un criterio menor, daño orgánico. Acuérdate del calcio acuérdate de la mnemotecnia CRAP, ¿no? CRAP. Calcio más de 11 miligramos por decilitro. Insuficiencia renal, anemia y lesiones óseas. Lesiones óseas. Bien, ¿cómo hacemos el pronóstico en los pacientes con mieloma múltiple? Podemos utilizar la clasificación de Dury-Salmón o el índice de pronóstico internacional. En la clasificación de Dury-Salmón es fácil porque tienes que acordarte de esos pacientes, por ejemplo, cumple con todos los criterios de que no tiene anemia marcada, tiene una calcemia normal, radiología normal, bajo componente monoclonal, inmunoglobulina G menos de 5, inmunoglobulina A menos de 3, proteinuria de Baines-Jones menos de 4. Este paciente no tiene criterios. En el estadio 3 cumple todos los criterios y tiene una anemia marcada, menos de 8.5, calcemia más de 11.5, lesiones óseas severas, alto componente monoclonal, IgG más de 7, IgA más de 5, proteinuria más de 12. Entonces, si te das cuenta, el estadio 1 cumple con todos los criterios, pues es un paciente que no tiene complicaciones o lesión de órgano diana. El estadio 3 sí tiene todos los criterios y sí tiene lesión de órgano diana. Pero ¿qué es lo que no? En el estadio 2 no tiene ningún criterio del 1 o el 2. Se dan cuenta que es engorroso esta clasificación de Dury-Salmón y es por eso que ya puede ser motivo de examen, es importante que lo tengan en cuenta. Pero ¿qué es lo que utilizamos ahora más? El índice de pronóstico internacional. ¿Cómo hacemos el pronóstico internacional? Tenemos 3 estadios según esto. ¿Y qué valoramos? 1. Microglobulina y albúmina. Microglobulina y albúmina. Estadio 1, estadio 2 y estadio 3. En el estadio 1 la beta 2 microglobulina es menos de 3.5 y la albúmina es más de 3.5. Un buen pronóstico, estadio 1. Las lesiones son iniciales o la evolución es inicial. En el estadio 2 no tiene criterios de 1 o 2. Entonces la beta 2 microglobulina está entre 3.5 a 5.5 y la albúmina ya está a menos de 3.5. Pero ¿qué es lo que te establece el estadio 3? La beta 2 microglobulina más de 5.5. Entonces es lo que se utiliza más. Tal vez esto te pueden preguntar más. O te pueden preguntar cuáles son los criterios de índice de pronóstico internacional. Entonces no te olvides la beta microglobulina y la albúmina. A diferencia de la clasificación de Dury-Salmón, que tiene más criterios, ¿no? Más criterios de lesión de órgano diana. Bueno, chicos, eso es en cuanto al